Muy buenos días, yo soy Alejandro Pérez Dávila y el día de hoy vamos a hablar sobre la regresión lineal, en este caso en modelos de inteligencia artificial. Decidí hacer este pequeño trocito de explicación antes de pasar a la programación porque siento que es mejor hablar claramente sobre qué es esto antes de pasar a la práctica. La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que, con base a la dispersión de datos apropiadamente, es decir, en este caso podemos utilizar un scatter con Matplotlib para que los datos sean así como pequeños punticos. Con base a esto, nosotros vamos a poder conocer la dispersión general y a su misma vez su tendencia e incluso conocer datos futuros. Por ejemplo, haciendo una función lineal, por eso se llama regresión lineal. En este caso, podríamos saber que va a ser más o menos una línea así, pero para que esa línea sea extremadamente exacta y los datos sean extremadamente precisos, por eso mismo es que es necesario entrenar un modelo. Eso realmente no es tan complicado, simplemente necesitamos la librería scikit-learn, Matplotlib y Seaborn. Primero tenemos que apropiadamente hacer la distribución de los datos, como se muestran acá, y hacer datos de testeo y de entrenamiento o training data, los cuales van a tratar de asemejarse a estos, nada más que cambiando un poco la escala para tratar de que tenga más amplitud la función que se va a crear y de esta forma generar una mejor predicción de datos. Posterior a esto, de hecho, nos va a quedar algo así, algunos punticos de testeo y otros de entrenamiento. Permítanme, yo cojo otro color, y otro de entrenamiento. El programa pues va a tratar de hacer efectivamente la función de la siguiente forma. Y también vamos a obtener unos valores W y B, es decir, más o menos cuánta inclinación tiene esta función, para así poder saber cómo la podemos graficar e incluso cómo podemos predecir datos con base a esta. Eso es la regresión lineal. Vamos a la programación. Bueno, ahora aprovechando que ya nos encontramos en mi computadora, aquí estoy en Google Colab, que entornos como Google Colab y Anaconda son muy recomendados para hacer este tipo de analíticas, esencialmente porque importar datos es más fácil e incluso recomendaría que estos datos fueran del tipo CSV para poder separarlos de una forma más efectiva. Y lo primero que hacemos es importar las librerías pandas para hacer la lectura de datos y entre archivos, NumPy para las medidas estadísticas. Y aquí pasa algo muy interesante de scikit-learn. Yo estoy importando específicamente linear regression y train test split. Train test split es para poder hacer, por así decirlo, ese entrenamiento en inteligencia artificial y que nos dé datos más exactos. Y propiamente la regresión lineal, ya que importar todo scikit-learn sería muy demorado, muy pesado para el programa. Aparte tenemos Seaborn y Matplotlib para las gráficas y Drive. De hecho, eso es lo más interesante de Google Colab. En este caso, al pertenecer apropiadamente a Google, subir archivos es muy fácil. Simplemente necesitamos tenerlos en nuestro Drive, irnos a la pestaña de archivos, buscar en qué carpeta lo tenemos y simplemente copiar la ruta, y ya con eso la tenemos y la pegamos. En este caso, usando un head para poder ver más o menos qué datos tenemos. Estos son de un hospital que describe cuánto va a pagar cada persona. En este caso es una muestra algo grande. Aquí la podemos ver más definida con base a su sexo, su índice de masa corporal, cuántos hijos tiene, si fuma, su región y su edad. Aquí estoy básicamente recolectando los datos que voy a tratar de utilizar utilizando DF. Esto es para que se identifique, en este caso, en el caso es de la columna smoker, si dice yes, podemos asumir que efectivamente es un fumador. Lo mismo con no smoker, y un proceso similar con male y female. En este caso vemos la distribución de datos haciendo un plot. De hecho, aquí está el BMI, el índice de masa corporal y cuánto pagan los fumadores. Aquí cada puntico iría representando cada uno de los datos de este CSV. Y ahora empieza lo interesante. Entrenamos los datos. Definimos los datos de entrenamiento tanto en el eje X como en el Y, y los de testeo. En este caso con base a los datos de Smoker y desde Smoker BMI, y utilizamos scatter en cada uno de estos para que nos dé esta misma dispersión de datos. Algo interesante es que es muy importante marcar la diferencia entre training data y testing. Training data son básicamente los datos que utiliza la IA. De hecho, se demora un poco en cargar para poderse entrenar a sí misma, para tratar de asemejarse a esta que tenemos aquí. Incluso si es un poco diferente la forma, es porque podemos ver que la escala incluso varía un poco. Y el testing ya es la IA apropiadamente haciendo pruebas
para tratar de que sí se mimetice mucho con los datos originales. Ahora creamos el modelo Linear Regression de la forma LR. Es muy importante hacer un reshape para poder que estos datos no se disparen y se mantengan así, muy similares a los originales. Y de hecho finalmente tenemos la regresión. En este caso simplemente tenemos que hacer la predicción, que va a ser para que el modelo vaya incluso más allá de los datos que ya tenemos, ayudándonos a predecir algunos, el color y en este caso el alfa, la versión que vamos a utilizar para los datos. Aquí la tenemos, que de hecho más adelante con el caso de los no fumadores vamos a ver un problema bastante interesante. Y finalmente pues tenemos apropiadamente este resultado, que ya es cuando estamos juntando todo esto, ya no es con las datas de testing sino que es con las datas generales, y vemos que efectivamente esta línea, que es esta misma de acá, que de hecho estamos utilizando el Mo Prediction, espérenme yo lo busco, el model.predict, simplemente que con los datos originales y ya no con los de testeo. Incluso yo aquí estoy dando el Calculate W y VS el Dope, que es como estaba diciendo la inclinación, que nos va a ayudar a poder graficar esa línea. Y vemos que si colocamos estos mismos datos y simplemente creamos la línea con esto y no tanto con el modelo que ya hicimos, vamos a ver que es igual, ya tenemos los valores exactos de cómo está construida esa función. Ahora hagámoslo con los no fumadores. Vamos a hacerlo más rápido. Directamente creamos los datos de testeo. Aquí podemos ver que se crea un bloque grande. Tratamos de predecir los datos y wow, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que como es una función lineal, no puede ser curva, no puede ser cuadrática, no puede ser exponencial, es lineal, pues va a tener que ser recta. Y debido a esto mismo va a seguir la tendencia general, más esto se puede ver raro en algunos datos, ya que como la mayor concentración empieza en el Y30 y en el X0, va a empezar desde ahí y va a seguir hacia donde se dispersan los datos. Este es uno de los problemas de la regresión lineal, que si bien es simple, esto también la hace muy limitada. Finalmente, simplemente pasamos esto a los datos originales, que de hecho aquí se nota mucho el cambio de escala, que esto se hace precisamente para que aquí los datos están muy juntos. Aquí ya trata como de separarlos, como ver cada uno mejor individualmente para poder crear esa línea, pero vemos que en materia sigue siendo muy similar. Obtenemos la W y la B, el slope y el intercept, el intersecto del eje y del slope, y nos da lo mismo. También lo podemos hacer con cosas como el género. Arriba mostré que mostramos el male y female, y en este caso decidí hacerlo todo en un mismo bloque. Aquí tenemos los datos de testeo, en este caso la función con los mismos datos de testeo. Lo hice nuevamente para tratar de que fuera más fijo, por eso es que se tiende a demorar. De hecho, incluso se pueden ver algunos pequeños cambios en el origen de esta función. Y finalmente con los datos originales obtenemos W y B, los insertamos y nos va a generar la misma función, que de hecho en esta parte no la he cargado, pero sí nos genera la misma función. Discúlpenme el corte, estaba cargando uno por uno cada pequeño código de este Colab para que no haya que causar conflicto con los demás. En este caso lo hice con la data de los hombres, y así lo cargué y podemos ver que nos da de hecho curvas bastante similares, lo cual de hecho es bastante positivo, ya que a pesar de que hicieron tampoco el cambio de escala, esto nos puede ayudar a ver, por ejemplo, si hubiera un dato más adelante, qué valor tendría a tener. E incluso aunque hay algunos datos acá arriba, ese modelo sigue la tendencia general como estaba diciendo, entonces se limitará a ir hacia donde esté la mayor concentración de datos. Eso fue todo por hoy. En verdad, muchísimas gracias por su atención.